Continuamos con las fórmulas que nos sirven para hallar el área de una región triangular. Esta vez veamos la fórmula del exradio, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto del exradio? Cuando tú tienes un triángulo y tomas dos lados y los prolongas, en ese espacio exterior que se genera con las prolongaciones se puede inscribir una circunferencia. Que tendría contacto con las prolongaciones sería tangente y también sería tangente a este lado, ¿no? A esa circunferencia se le conoce como la circunferencia exscrita relativa a este lado y al radio de ella se le conoce como el exradio relativo a ese lado. Entonces ahí le vamos a poner R sub B para que se entienda que es el exradio relativo al lado B. Voy a poner aquí que RB es el exradio relativo al lado B. Perfecto. Ahora, ¿cómo se utiliza ese exradio para calcular el área? Bueno, lo que se recomienda es que el centro de esta circunferencia se una con los tres vértices del triángulo. Y así se van a formar tres triángulos cuyas áreas deben combinarse para calcular el área A. Por ejemplo, imagínate qué pasa cuando estos vértices se unen con el centro. Imagina eso. Mira, se forma un triángulo cuya base podríamos decir que es C y cuya altura sería R sub B. Y el área sería C por R sub B sobre 2. Así se van combinando los lados y el exradio para tener áreas que luego, sumándose y restándose, nos darían esta área. Luego de trabajar el área del triángulo, resulta que es igual al exradio relativo al lado B multiplicado por, a ver, ¿cuál es ese factor? Ese factor es el semiperímetro menos el lado B. O sea que el área es igual al exradio multiplicado por P menos B. Y si el exradio relativo a este lado es este lado el que va en la fórmula, ¿te das cuenta, no? O sea que el área depende del exradio, de B y del semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los lados entre 2. Sin embargo, en este dibujo, si tú tomas el vértice opuesto a esta circunferencia, que sería este de aquí, desde aquí salen dos tangentes hacia la circunferencia. Y esas tangentes, que obviamente son iguales, se demuestra que son iguales al semiperímetro. O sea que esto podríamos decir que vale P y esto de aquí es P. Esos dos son iguales con el semiperímetro. O sea que el semiperímetro no solo es A más B más C sobre 2, lo cual está bien, sino que también es el valor de esta distancia. Tenlo en cuenta. Hablemos ahora de la fórmula de Herón. Herón, como tú lo recordarás seguramente, tiene una fórmula que sirve para hallar una altura teniendo los lados. Pero si puedes calcular una altura y tienes los lados, puedes hallar el área. Así es como Herón llega a la fórmula para calcular el área de una región triangular. Y la fórmula tiene una raíz. Y dentro de esa raíz está P, y luego está el factor P menos A, P menos B y P menos C. Y no debes olvidar que P es el semiperímetro. O sea que P se calcula como A más B más C sobre 2. ¿Sí? Listo. A continuación voy a poner una fórmula que es exclusiva para el triángulo rectángulo. Solo para él. Y es importantísima por su presencia en los exámenes de admisión. Cuando tienes un triángulo rectángulo y has dibujado la circunferencia inscrita, hay un punto de contacto sobre cada lado. El punto de contacto que está sobre la hipotenusa divide a esta en dos partes, M y N. Y se demuestra que el área de esta región triangular es igual a ese producto. O sea que el área es M por N. Puedes demostrarlo de distintas maneras. Puedes pasar la M aquí, la N acá, ponerle al radio R y se demuestra por el cuadradito que se formaría aquí que él es R y R. Y el área puedes calcularla como el producto de cateto sobre 2, combinar eso con que el área es P por R y se llega a la conclusión de que el área es M por N. El área es el producto de estos segmentos determinados en la hipotenusa por la circunferencia inscrita. No lo vayas a olvidar. Listo. Son las principales fórmulas que necesitamos y ahora vamos a ver las relaciones entre áreas.
¿Cómo se relacionan las áreas? Primero, se sabe que si dos figuras son congruentes, sus áreas son iguales. Evidente, ¿no? Entonces, empecemos con esa idea. Cuando tienes un triángulo y ubicas los puntos medios de los lados y luego los unes, así, así y así, lo creas o no, se forman 4 triángulos congruentes. Y como son 4 triángulos congruentes, las 4 áreas resulta que son iguales, como tú comprenderás. ¿Sí? Esa es una primera relación entre áreas por congruencia. A partir de allí se deduce que si trazaras la base media de un triángulo, yo creo que de aquí podemos pasar acá fácilmente. Si esta área vale A, el área que está abajo, como tú ves, es 3 veces A, porque abajo se forman 3 triángulos idénticos a este. Ahora, ¿qué pasaría si en un triángulo ya no divides este lado en 2 partes iguales, sino en 3 partes iguales, y este también en 3, y trazas estas líneas? ¿En qué relación crees tú que se encuentran estas áreas? Bueno, se sabe que esta área y esta otra están en la relación de 1 a 3. Y la de aquí, la última, observa acá para que puedas ver que cuando divides esto en 3 partes iguales y trazas estas líneas, acá son 3 partes iguales también, se sabe que si divides aquí también en 3 partes iguales y trazas estas líneas y trazas estas líneas, se forman puros triángulos congruentes. Entonces, si aquí es A, aquí sería 3A y aquí abajo sería, como tú puedes ver, 5 veces A. O sea que esta área es 5 veces el valor de A. Es decir, el área que está aquí arriba, mira, el área que está acá arriba, termina repitiéndose abajo y se le agregan 2 más. O sea que va aumentando en cada nivel de 2 en 2. A, 3A, 5A. Si hubiese un nivel adicional acá abajo, el área de ese nivel sería 7A, 9A. Te das cuenta que se sigue el ritmo de los números impares, ¿no es cierto? Así es. Vamos a borrar entonces esto para que nos quede limpia la pizarra. Listo. Ya está. Pero las áreas se relacionan no solo por congruencia, también en base a las fórmulas. Por ejemplo, si tú sabes que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y tienes 2 triángulos que tienen la misma altura, se entiende que las áreas dependen solo de las bases, solamente de las bases. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, acá, mira. Mira estos 2 triángulos. O sea, mira lo que ocurre cuando en un triángulo trazas una mediana. Ocurre que para estos 2 triángulos la altura es la misma, ¿sí o no? La altura es la misma. O sea, que si trazas la altura, sería válida para este triángulo y también para él. Así que las áreas dependen solamente de las bases. Pero si las bases son iguales, y sabemos que la altura también, entonces el área termina siendo la misma. Así es. Utilizando la fórmula, se sabe que en un triángulo, al trazar la mediana, las áreas son iguales. Ahora, utilizando esta relación, podemos llegar a esta otra, mira. Si tienes un triángulo y trazas la mediana y ubicas un punto en la mediana, el que tú quieras, y lo unes con los extremos de la base, yo creo que se sabe que esta área sería igual que esta, aplicando esta propiedad. Esta área es igual que la de acá. Y luego, como ella es mediana y se sabe que toda esta área debe ser igual que todo esto, se concluye que también estas áreas son iguales. Fíjate qué curioso. Cuando tienes la mediana, las áreas son iguales, y cuando tomas un punto sobre la mediana y lo unes con los extremos de la base, las áreas de arriba, estas, también resultan ser iguales. Pero no siempre va a ser así de feliz. No siempre ellos van a ser iguales. Podría ser que sean diferentes cuando se trace una cebiana. Acá le voy a poner M y acá N. A esta área le voy a poner A y esta área B, porque si las bases son diferentes, creo que se entiende que las áreas también son diferentes. Curiosamente, estos triángulos tienen la misma altura. La altura es válida para ambos. Y si la altura es la misma, según la fórmula, el área dependerá solo de las bases. Otra vez, esta vez las bases son diferentes. Se demuestra que la razón entre estas áreas
es la misma razón que hay entre las bases. En otras palabras, el área A es al área B como M es a N. O sea, si aquí abajo tienes 7 y acá tienes 3, esta área puede ser 7S y 3S. Están en proporción las áreas y las bases, ¿sí? Por motivo de que la altura es la misma para ambos triángulos. Ahora, ¿qué pasa si sobre esa sevillana marcas un punto así y lo unes con los extremos de la base? Bueno, si aquí fuese A y aquí B y aquí el área S1 y acá S2, para variar, diríamos que también se cumple que estas áreas están en la misma relación de A y B, ¿sí? Es como lo que pasaba con la mediana. Si estas áreas y M y N son proporcionales, en este caso estas áreas con A y B también son proporcionales. O sea, S1 es a S2 como A es a B. O sea que si él vale 5 y él vale 2, esta área puede ser 5A y esta área puede ser 2A. ¿Sí? Las áreas de arriba también mantienen la proporción con los segmentos de aquí abajo. Combinando lo que está aquí y lo que acabamos de mencionar, resulta aquí una propiedad muy curiosa. Cuando trazas las tres medianas, ellas concurren en un punto que seguro recordarás que se llama baricentro. Y ese baricentro divide a cada mediana en la relación de 2 a 1, de 2 a 1 y de 2 a 1. Lo más curioso es que las 6 áreas que puedes observar ahí son iguales. Estas 6 áreas son iguales, igualitas. Puede resultar eso muy útil a la hora de resolver los problemas. Veamos esto. Estos dos triángulos tienen una medida angular en común o tienen un ángulo en común. Y luego pensamos en la fórmula trigonométrica. El área es el producto de lados entre 2 por el seno del ángulo. O sea, el área depende del producto de dos lados y del seno del ángulo. Pero si estos triángulos tienen un ángulo en común, el seno también lo tienen en común. Por lo tanto, esta área dependerá solo de este producto de lados y esta área dependerá solamente de este producto de lados. Diremos que el área A y el área B están en la misma relación que los productos de los lados. El área A es al área B como esta área es esta otra, como este producto A por B es a este producto M por N. En base a las fórmulas trigonométricas se sabe que lo demás, como se repite, ¿no?, se descarta. Las áreas solamente están en la relación de los productos de los lados. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de triángulos semejantes? O sea, cuando un par de ángulos de aquí son iguales a un par de ángulos de acá. Ahí hay semejanza. Vamos a suponer que frente a tenemos un lado, frente a alfa, perdón, tenemos el lado A y frente a alfa tenemos el lado B. ¿Qué me puedes decir de esta área S1 y de esta área S2? Bueno, fíjate, por haber semejanza, si él es A, este podría ser A por K. Y si él es B, este podría ser B por K. Y estas áreas dependerán de este producto y de este producto porque el ángulo beta se repite. Allá, el área S1 es al área S2, como este producto sería A multiplicado por AK y B multiplicado por BK. Cuando tú haces el uso de esta fórmula aquí abajo donde hay semejanza, resulta que la razón entre las áreas, o sea, S1 entre S2, es igual a este lado elevado al cuadrado, sobre este lado elevado al cuadrado. Claro, la constante se cancela y queda que el área es igual a este producto, termina viendo un A cuadrado, y esta área es como este producto, B cuadrado. Ya. O sea que cuando los triángulos son semejantes, si quieres saber en qué relación están las áreas, busca dos lados homólogos, frente a alfa y frente a alfa. Por ejemplo, si él vale 7 y él vale 4, dirás que esta área es como 49 y esta área es como 16. 49A, 16A. La razón de área se calcula elevando al cuadrado los lados homólogos. Muy bien. Un ejercicio para ir entrando en calor. Se pide hallar la razón entre el área de la región sombreada y el área ABC. O sea, el área sombreada entre el área total. ¿Cómo hacemos eso? Bueno,
observa con mucho cuidado que por acá tienes segmentos iguales y por acá tienes una relación de 1 a 2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a unir este punto de intersección con C. Ahí está. Y ahora podríamos hacer una de estas dos cosas. Podemos trabajar con estas áreas que de hecho están en la relación de 1 a 2 o podemos trabajar con estas áreas que son iguales, ¿sí? Tú decides dónde puedes empezar. Esta vez yo voy a empezar de aquí, de aquí. Esta área y esta otra están en la relación de 1 a 2, por esta línea, de 1 a 2. O sea que si esta área es A, esta área sería 2 veces el valor de A. Hasta ahí espero que se entienda. Por esta relación de 1 a 2, aquí es de 1 a 2. Segundo, se sabe que cuando tienes un triángulo y en ese triángulo trazas la mediana y sobre esa mediana ubicas un punto y lo unes aquí y lo unes acá, se sabe que esta área que está aquí es igual al área que está acá. Se sabe que estas áreas son iguales. Entonces, si observamos eso en nuestro ejercicio, diremos que ella es mediana y que este punto de la mediana se ha unido con B y se ha unido con C. Por lo tanto, si acá tienes 3A, aquí también tendrías 3A. 3 veces el valor de A. Recuerda, esta área es igual que esta. 3A, 3A. ¿Sí? Ahora, volvemos a esta relación de 1 a 2. Curiosamente, aquí hay 5 veces el valor de A. Mira, él es como 2 y él es como 1. Esta área es como 2, y esta área es como 1. Pero como acá hay 5, resulta un poco difícil sacarle la mitad. Entonces todo lo vamos a multiplicar por 2. Todo por 2. Acá sería 2A, aquí ya no sería 2, sino que sería 4 y acá sería 6. Perfecto. Ahora sí, si aquí dice de 2 a 1, entonces él es como 2 y él es como 1. Como acá hay 10, acá tiene que haber 5. Ya que tengo 2, entonces por acá tiene que haber 3. Se entiende que todo esto vale 3 veces A. Y ahí surge otro inconveniente. Pequeño, pero es un inconveniente. Y es que este 3A que voy a poner ahí debe dividirse en 2 partes iguales porque ellos son iguales, ¿no? ¿Cómo divides un 3 en 2 partes iguales? Se puede, pero aparecen las fracciones, los medios. Entonces, volvemos a multiplicar por 2 por necesidad. Aquí ya no va a ser 2, sino va a ser 4, aquí va a ser 8 y aquí va a ser 12. Muy bien, recuerda, esto ya no es 2, sino 4, él ya no es 4, sino 8 y él ya no es 6, sino 12. Todo empezó así, de 1 a 2. 4A, 8A. Luego se sabe que estas áreas son iguales. Entonces el 12 que está aquí, 12A pasó acá arriba, 12A. Ahora se sabe que si aquí es de 2 a 1, esta área debe ser el doble de aquella otra. Si aquí hay 20, acá tiene que haber 10. Como tengo 4, arriba habría 6. Todo eso de anaranjado es 6 veces A. Pero como aquí hay 2 culebritas y aquí está esta línea, se entiende que estas áreas son iguales. Esto vale 3A y esto vale 3A. Y ahora sí, ¿qué era lo que se pedía calcular? Se pedía calcular una razón. La razón entre el área sombreada, que es 7A, y el área ABC, o el área total. El área total sería 20 más 10, 30 veces A. Se cancela la A y esto resulta ser 7/30. Esa es la razón entre las áreas.